El fútbol es el entretenimiento más grande del planeta. Absolutamente nada concentra tanta atención como un mundial. No existe elección política, ni discurso, ni concierto, ni manifestación que pueda acercarse en interés global. La prueba es que el Campeonato de Rusia 2018 fue visto por 3.500 millones de personas, casi la mitad de la población mundial. Desde principios del siglo XX, el poder buscó y busca utilizar este deporte a su favor. Mussolini, Hitler, la dictadura argentina con el Mundial 78, jeques árabes, Pablo Escobar, Pelé, la camorrita napolitana, Silvio Berlusconi, Sebastián Piñera o George Weah, el primer jugador en convertirse en presidente. Pero también hay víctimas, como digo Maradona, tal vez la persona que más amó y sufrió el fútbol. Y hoy en el Traficantes de Cultura nos honra y es y un gusto poder hablar, uno, poder hablar de investigación, hablar de periodismo, hablar de fútbol y obviamente respecto del libro que nos reúne hoy, que es El Circo de los Pueblos de José Ignacio Yadós. Cómo dictadores, narcos, políticos y empresarios se aprovecharon del fútbol para conseguir poder. Reitero, del periodista argentino José Ignacio Yadós, hoy invitado a esta casa digital. José Ignacio, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. No, muchísimas gracias a vos. Es un placer estar acá con vos. Y hoy quiero irme directo al tema editorial, a la construcción del libro, haciendo como un barrido en Google. Este libro fue de largo aliento, debe tener por lo menos 4 o 5 mundiales de edad respecto de la investigación. Pero ¿cómo nace esta investigación? ¿Cómo nace el Circo de los Pueblos? A ver, te cuento bien. En el 98, hace muchísimo, yo era periodista de deportes y me envían al Mundial de Francia. Yo trabajaba en un periódico, La Nación, en Buenos Aires. A la vuelta del Mundial, me llama un amigo y me dice que le gustaría hacer un libro de fútbol. Un amigo que trabajaba en una editorial. Que le hiciera propuestas. Que le propusiera algo, porque él quería hacer algo porque su editorial nunca publicaba nada vinculado con el fútbol. Y como a mí me gustaba más la política en realidad que el fútbol, se me ocurrió presentarle esto, de ver cómo el que tiene poder trató históricamente de usar el fútbol a su favor. Y le gustó la idea, y entonces yo empecé a buscar información, pero situémonos en el 98, no había internet, no había celulares, y hacer una llamada de acá a España costaba una fortuna. No había WhatsApp. Entonces, para poder tener información, tenías que leer una barbaridad de libros, que en Argentina no se conseguían en general, libros tan específicos, o viajar y entrevistar a la gente, o hablar por teléfono, pero se me iba la vida tratando de pagar una llamada a España. Entonces usé unas vacaciones que tenía, me fui a España, a Inglaterra, y entrevisté a muchísima gente, a Johan Cruyff, por ejemplo. Me fui a Londres, en Londres se editaba una revista que era la African Soccer, una revista que ya no existe. Y de hecho el dueño de la revista African Soccer era tan importante para el fútbol africano que después Blatter lo contrató y se lo llevó a la FIFA. Y ahí la revista dejó de salir. Bueno, me fui a Londres a hablar con él. Conocía todos los secretos del fútbol africano. La cuestión es que cuando me senté a escribir, año 99 ya, no, me faltaba información. No era tan fácil mezclar tantos temas. No sé, Pablo Escobar en Colombia, el Barcelona con Cataluña en España, Berlusconi o Mussolini en Italia, los dictadores africanos. No era tan fácil en ese momento conseguir tanta información. Sí me resultaba más fácil conseguir información de lo que decía el Mundial 78 en Argentina. Pero de todo lo demás me faltaban datos. Y no me gustó lo que tenía y no lo escribí nunca. Y a medida que pasaban los años, yo seguía leyendo libros y seguía, no sé, si viajaba y me gustaba un libro del tema, lo compraba, tomaba nota. Y
Finalmente, con Internet se van consiguiendo un montón de documentos y datos, y con las redes sociales uno puede hablar a cualquier lugar del mundo. Hablé a Arabia Saudita, para que te des una idea. Hablé a Palestina. De hecho, el contacto me lo hizo un chileno, que es vocero de la Autoridad Nacional de Palestina. Entonces, eso no lo podía hacer en el 98 ni en el 99, y sí lo podía hacer ya en el 2020. Y bueno, me senté a escribir y surgió más o menos me cerró la idea, y hablando con un amigo de Penguin Random House, le pareció que era una buena idea para publicar, y así salió el libro. ¿Cómo? Digamos, lo interesante de esto, perdóname, es que guardé todos los cassettes, todas las desgrabaciones, todo del 98 para acá. Me mudé 2 veces, nunca tiré nada, siempre lo guardé. Y es lo que tenemos acá, circulando tanto en Argentina, eso, exactamente. claro, circulando tanto en Argentina como en Chile. Primero decir que la portada está total, porque es la formación de fútbol donde está tanto Mussolini, está Hitler, Pablo Escobar, Pele, George Weah, el dictador Videla, Sebastián Piñera, Macri. ¿Macri? Sí, Macri también. Sí. Y obviamente el ídolo máximo, Diego Armando Maradona. Aquí y encontré interesante, porque en la introducción tú pones como el punto preciso donde el poder encontró al fútbol como atractivo, a tu juicio. Y para no yo spoilear tanto el libro, a pesar de que una investigación periodística, ¿cómo se podría spoilear? ¿Dónde el poder, en qué parte de la historia el poder le clavó las garras al fútbol? Mira, el primero que hace una utilización medio brutal del fútbol es Mussolini en el 34. El fútbol, vos pensás esto, vos pensás que a comienzos del siglo pasado no había tecnología para difundir el deporte. No es como ahora que vemos todos los campeonatos de todo el mundo en vivo. A comienzos del siglo pasado no pasaba. Primero, el fútbol no era todavía tan popular, y después no había tecnología para difundirlo. Sin embargo, el primero que advierte en escala que el fútbol movilizaba mucho a la gente es Mussolini. Italia organiza el Mundial de 1934 y lo gana, no porque dijeron, uy, qué lindo, vamos a ver un poquito de fútbol. Mussolini quería sentarse a la mesa de los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Quería ser un líder, una especie de primus inter pares entre los grandes líderes europeos. Y él dijo, él lo que vio fue, yo le voy a mostrar al mundo con un mundial que Italia es un país de punta, que es de primer mundo. El primer mundial, que fue en Uruguay en el 1930, se hizo todo en una sola ciudad, que fue Montevideo. Italia dijo, yo no voy a hacerlo en una sola ciudad, lo voy a hacer en 10. Y le voy a mostrar a todo el mundo que las 10 ciudades son de primera, y los 10 estadios son de primera, y las rutas son de primera, y las comunicaciones son de primera. Todo es una maravilla acá. Y además vamos a ganar. Le metió una presión a los jugadores que es histórica. Hasta se cuenta que en el entretiempo de la final bajó al vestuario para presionar a sus jugadores y al técnico. Mussolini no lo hizo ni por capacidad organizativa, ni porque le gustaba el fútbol. De hecho, no le gustaba el fútbol. Lo hizo para mostrarle al mundo que Italia era un país de primer nivel. Y para mostrarle a los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania que él estaba a la misma altura que los otros. Esta es la primera gran utilización, y de hecho, mirá lo que pasó, que Hitler lo advierte esto. Hitler odiaba el fútbol. Lo odiaba. Aparentemente, en toda su vida, Hitler fue a un solo partido, y fue en los Juegos Olímpicos de Berlín, que son en el 36, 2 años después del Mundial de Italia 34, que organizó y ganó Italia. Bueno, Hitler odiaba el fútbol, decía que era un deporte muy británico, y él no los quería, los británicos. Sin embargo, él vio lo que pasó con Mussolini en Italia, y vio también la repercusión de los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36.
Entonces fue inmediatamente, sin gustarle el fútbol, odiando el fútbol, fue a la FIFA y le dijo que quería organizar el Mundial del 42. ¿Sí? El del 38 ya estaba asignado a Francia, y le fue a pedir el Mundial de 1942. ¿Por qué lo hizo Hitler? ¿Porque le gustaba el fútbol? No, lo odiaba. ¿Porque creía que Alemania era una selección de punta? No, hasta ese momento Alemania no había ganado nada. No, lo hizo porque él vio la repercusión que tenía el fútbol y creyó que lo podía usar a su favor. Finalmente, como todos sabemos, el Mundial del 42 no se disputa por la Segunda Guerra Mundial, que, propiciada por el mismo Hitler. Pero en el 39, hasta el 39, Alemania era el único país candidato a ser sede del Mundial de 1942, y esto es porque Hitler había advertido la importancia que tenía el fútbol en la sociedad. Esos registros de Hitler queriendo ser sede mundialista, eso, la pregunta es muy boba y obvia, y pido disculpas y pido perdón antes de eso. ¿Existen? ¿Existe como registros, los registros que puede tener la FIFA en Zurich? Sí, sí, sí. Sí, hay registros y hay crónicas de la época también. Incluso está en la página, si no me equivoco, en la página de la FIFA está, en la que se cuenta esto y se cuenta la preocupación que tenía la FIFA, porque la FIFA dijo, ya tuvimos un mundial de Mussolini, lo único que nos falta ahora es un mundial de Hitler. Y entonces la FIFA no quería darle el mundial a Hitler. Y entonces vino a Sudamérica y le pidió a Argentina y a Brasil que se postularan y que fueran candidatos, ¿no? Argentina hizo un sondeo con Gran Bretaña y Francia a ver si lo acompañaban, no consiguió ninguna respuesta. Y Brasil, hacia el 40, agarra y se presenta. En el 40 se tenía que elegir. Hitler había metido presión a la FIFA pidiendo que se eligiera en el 39 la sede. La respuesta de la FIFA fue no, lo vamos a elegir en 1940. Para esa fecha ya se había anotado también Brasil. Pero finalmente no hubo ni siquiera elección, porque Hitler bombardeó Europa y se acabó. Chau, no hubo mundial. Hay otros puntos del libro, José Ignacio, respecto de cómo eh, los conflictos internos de países previos a un encuentro futbolístico. Ejemplo es la llamada guerra del fútbol, llamada así Entre por Honduras y El Kapuscinski, Salvador. Sí. entre Honduras y El Salvador, y también Sí. previo a la guerra de los Balcanes, Sí. en el campeonato de la ex Yugoslavia. En ese Sí. punto, en ese punto, le echan, en la crónica que tú relatas, por un momento pensaban de que era el fútbol fue el detonante, pero el detonante fue mucho tiempo anterior respecto del conflicto entre Honduras y El Salvador. A ver, yo creo que el fútbol no es el detonante, pero en Croacia hay gente que dice que sí. Kapuscinski, periodista polaco, que en ese momento era enviado de la agencia polaca en Honduras, cuando se da lo de Honduras y El Salvador, él le pone a la guerra entre estos países limítrofes, él le inventa el nombre la guerra del fútbol. Evidentemente había una situación previa, había un malestar muy grande entre Honduras y El Salvador. Yo supongo, yo hablé con gente de la OEA que había sido asignada a la frontera. En aquel momento la OEA fue la mediadora para que terminaran la guerra entre Honduras y El Salvador. Esto es 1969, clasificación para el Mundial de México 70. Ni Honduras ni El Salvador habían ido nunca a mundiales y da la casualidad que tienen que definir entre ellos el clasificado de Centroamérica, de Centro y Norteamérica. México ya está clasificado por ser local, y el otro queda para definir entre Honduras y El Salvador. El que ganaba iba a un mundial. Ya había una situación muy tensa entre ambos, sobre todo en la frontera. El Salvador es un país mucho más chico, pero con mucho más habitantes que Honduras, o al menos lo era en ese momento.
Entonces, los salvadoreños empezaban a cruzar hacia Honduras para trabajar la tierra, porque no había más en El Salvador. Y entonces terminaban trabajando y los hondureños decían, pero ¿por qué vienen estos del otro país y me sacan el trabajo a mí? Bueno, esta situación fue creciendo durante años hasta que en el 69 tienen que definir entre los dos quién va al Mundial y quién no va. Va un partido de ida en Honduras, gana Honduras, partido de vuelta en El Salvador, gana El Salvador, partido de desempate en México. Y bueno, gana El Salvador, y en la frontera empiezan a las trompadas y terminan a los tiros. Y lo que empieza así, pensá que los dos países tenían dictadores en ese momento, los dos dictadores en baja, ¿no? Con una popularidad en baja. Y los dos aprovecharon esta situación para aprovechar el nacionalismo creciente que había en sus poblaciones, y todo terminó en una guerra. La guerra duró 100 horas. Y terminó la OEA mediando y amenazando con sanciones a los dos. Primero primero Honduras dijo, listo, yo acepto un cese bélico. El Salvador tardó un poco más, pero finalmente lo aceptó. Ya había una situación. Había dos dictadores con popularidad en baja y una situación limítrofe caliente. En el caso de Yugoslavia, acuérdate que Yugoslavia es un invento post-Segunda Guerra Mundial. Los serbios y los croatas, muy buena relación entre ellos no tenían. Y no había habido elecciones nunca desde la Segunda Guerra. Entonces se da esto en el 90, que tienen que definir que ese año había por primera vez elecciones. Los croatas eran pro-separatistas, ¿sí? Los serbios no, ¿sí? Digamos, el presidente del país era serbio. Y entonces los croatas no querían seguir siendo manejados por los serbios. Y se da que justo tienen que definir el campeonato entre el mejor equipo serbio y el mejor equipo croata. Y lo que empezó como una pelea entre hinchas, entre barra bravas, claro, se metió la policía. Y la policía, el partido se jugó en Croacia. Y la policía se la agarró con los hinchas croatas, o eso dicen los croatas. Entonces los jugadores del equipo croata se fueron a pelear con la policía. Hay un jugador que terminó siendo el capitán de Croacia en el Mundial del 98, Croacia ya independiente, que se llama Zvonimir Boban, que hay un video que se puede ver en YouTube, pegándole una patada a un policía. Boban, por eso mismo, es ídolo y es un héroe para los croatas. Por supuesto que la Federación Yugoslava lo suspendió. Boban iba a ir al Mundial de Italia 90, no fue. Para los que no recuerdan, Yugoslavia quedó eliminado en cuartos de final con Argentina por penales en ese Mundial de Italia 90. Boban, que era un crack, no fue por haberle pegado a un policía yugoslavo. Ahora, afuera de ese estadio hay una estatua, hay un monumento que dice, en honor a los jugadores y a los hinchas del Dinamo de Zagreb, que en este estadio empezaron la emancipación de Croacia. Ahora, esto lo podemos discutir en años. Ese es el puntapié inicial de la emancipación de Croacia y de la guerra de los Balcanes. Me parece que el clima ya estaba. Pero bueno, eso hizo que la situación se tornara un poco más tensa y bueno, todo terminó como ya sabemos. A él se le considera un héroe, pero si bien él no se considera un héroe respecto de quienes sí combatieron en los Balcanes. Sí, sí. Es que vos sabés que en el Mundial de Francia, cada vez que le preguntábamos a los croatas cualquier cosa de fútbol, todo terminaba en el tema de la guerra de los Balcanes. Acordate que era el primer país de Croacia emancipada. Pero todo terminaba en lo mismo. Entonces un día le preguntan a Blažević, el entrenador de Croacia, por ese tema, y él dice, Boban es un héroe nacional. Porque él defendió a Croacia. Boban no había defendido a Croacia. Boban se había peleado con un policía que le había pegado a un amigo de él. Pero los croatas lo tomaron así. Él dice, Boban defendió a Croacia. Y cuando le vamos a preguntar a Boban
che, así que sos un héroe. No, yo no soy un héroe, dice. Héroes son los que fueron a la guerra. Yo no hice nada. Yo defendí a un amigo, dijo. Yo creo que en el 90, cuando pasó eso, los jugadores todavía no eran conscientes de la repercusión que tenía un partido de fútbol. Y un partido de fútbol con estas características, ¿no? El mejor equipo de Croacia contra el mejor equipo de Serbia disputándose el campeonato yugoslavo. Yo creo que en el 98, cuando fueron al Mundial, ya tenían idea. Ya entendían lo que el fútbol puede generar en una sociedad. Y caso contrario, lo que ocurría en Nigeria, en plena guerra civil, donde hacen una tregua por la visita de Pelé. Sí, sí. Es increíble eso. Es increíble. Esto es en el 69. Claro. Acordate que en el 69 los jugadores, Pelé ya era el gran jugador del mundo, había ganado 2 mundiales, un año después ganaría el tercero, pero ya era un mito mundial y jugaba en el Santos, jugaba en Brasil. Viste que ahora todos los cracks se van a jugar a Europa. Pero Pelé en el 69, siendo el mejor jugador del mundo, jugaba en Brasil. Y los salarios de los jugadores eran, qué sé yo, más o menos. En comparación con hoy, que ganan millones y millones de dólares, no ganaban tanto. La plata ellos la hacían en giras. Entonces viene un representante y le dice a los jugadores de Santos, miren, podemos hacer una gira en África y nos pagan toda esta plata. Plata que hoy nos parecería un vuelto, nada. Pero en ese momento era una fortuna. Y tenemos que ir a jugar al Congo belga, al Congo francés, a Nigeria, a Mozambique. Bueno, vamos, dicen los jugadores. Dale, vamos. Obviamente con Pelé a la cabeza. Cuando están por allá, ellos primero van al Congo, no me acuerdo si Congo francés o Congo belga, pero a los 2 Congos son los 2 primeros países a los que visitan. Obviamente manejado por 2 dictadores, ¿no? En uno estaba Mobutu Sese Seko. Y en el otro, bueno, en Guaví, menos conocido, si querés. Y ahí le dicen, mirá que tenemos un problema en Nigeria, que están en guerra civil, que era lo que se conoció como la guerra de Biafra. Biafra es una región que tiene mucho petróleo. Y a la vez es una región pobre. Entonces, los habitantes de la región reclamaban al gobierno central, que estaba en Lagos en ese momento, después la capital cambió, primero le reclamaron mejores condiciones de vida, cuando no las encontraron, dijeron, basta, somos independientes y el petróleo es nuestro. Por supuesto que el gobierno central no lo permitió y entraron en una guerra civil. Es muy conocida esa guerra por la hambruna que provocó, porque en un momento el gobierno central cercó toda la zona de Biafra, por mar y por tierra. Y no dejaban entrar ni salir alimentos ni nada. Entonces la gente se empezó a morir de hambre. Finalmente se rindieron los habitantes de Biafra. Pero mientras estaba la guerra civil, le dicen a Pelé, mirá que están en guerra civil. ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Sí, vamos igual, si ya habían cobrado la plata. Que para ese momento era una fortuna, eran 11.000 libras nigerianas, que valía la libra esterlina inglesa. Ya cobramos. Bueno, vamos igual. No, pero mira que están en guerra civil, pueden bombardear el estadio. Una cosa sutil. Sí, podía pasar cualquier cosa. Pero se dio el caso de que Pelé era lo más grande que había, era el ídolo máximo del deporte mundial, más o menos, en ese momento. No me acuerdo qué otro deportista tan importante había en el 69, yo calculo que ninguno. Entonces, como todos querían ver a Pelé, se hicieron 2 partidos. Uno que se jugó en Lagos contra la selección de Nigeria, y el otro que se jugó mucho más cerca de la frontera con Biafra, contra una selección de la región, de la zona. Y hubo un acuerdo entre los rebeldes o los independentistas y el gobierno. Dijeron, no vamos, como todos queremos ver a Pelé, no nos peleamos, incluso, no lo tengo confirmado, pero hay fuentes que dicen que para el segundo partido, cerca de Biafra, pudo ir gente desde Biafra, que se abrió la frontera, que estaba cercada por el gobierno, y hubo gente que pudo ir a ver el partido. Obviamente por ese segundo partido cobraron más plata. Y la guerra se suspendió unos días. Cuando el Santos
despegó de Nigeria y se fue a Mozambique y volvieron a pelearse. Pero durante 3 días no hubo guerra. No lo logró la diplomacia internacional, no lo logró la política nigeriana, lo logró Pelé. Eso es lo que no, y te cuento otra cosa. algo de lo que se puede jactar Pelé. Dime. No, es que algo parecido pasó. Vos decís, bueno, pero eso pasaba antes, cuando estaban todas se da cerca de todas las guerras de independencia que hubo en África, eso. Pero pasa ahora también. En el 2005, ahora, antes de ayer, clasificación para el Mundial de Alemania del 2006, el que estaba en guerra civil era Costa de Marfil. Se peleaban, Claro. vamos, de manera muy simplificada, los del norte con los del sur. ¿Sí? El gran ídolo de Costa de Marfil era Didier Drogba, ¿sí? Que después jugó en el Chelsea, fue un jugador muy importante. Bueno, la cuestión es que si los jugadores de la selección de Costa de Marfil se hubieran peleado igual que como lo hacía la sociedad marfileña, no hubieran llegado a nada. Pero los jugadores hicieron un acuerdo. Vamos a tomar Drogba como el representante más conocido de la capital y los hermanos Touré, Yaya Touré y Kolo Touré del norte. Son jugadores conocidos. Hicieron un acuerdo. Somos buenos jugadores. Si pateamos todo para el mismo lado y jugamos en equipo, vamos a poder clasificarnos por primera vez a un mundial. Se podrían haber peleado, porque mirá que cuando pasa algo así, todos tienen un conocido, un pariente, alguien que sufrió la guerra civil. Estos también tenían amigos muertos en la guerra civil. Bueno, la cuestión es que cuando se unen los jugadores, se clasifican, y cuando termina el partido en el que Costa de Marfil se clasifica para el Mundial, Drogba abre la puerta del vestuario y le dice a los camarógrafos y a los periodistas, entren. Entran las cámaras, Drogba agarra un micrófono y le empieza a hablar a los... Imagínate Costa de Marfil, todo el mundo celebrando la clasificación a un mundial. Y en vivo, Drogba le dice, marfileños, los del norte y los del sur, los del centro, los del este y los del oeste, por favor, basta de guerra. Únanse, hablen entre ustedes, lleguen a un acuerdo, miren lo que hicimos nosotros. Nosotros nos unimos y logramos un objetivo. Hagan lo mismo, dejen de matarse. Bueno, a la semana se juntaron los líderes del gobierno con los líderes insurgentes, si querés, del norte, y empezaron a discutir una tregua. No lo habían podido hacer antes, no lo pudo hacer la diplomacia internacional, lo logró un jugador de fútbol. Fue increíble, se arrodillaron en el vestuario y pidieron todos los jugadores juntos, por favor, perdónense y hablen. Y los bandos en pugna lo hicieron. Eso lo logró el fútbol. Claro, algo que solamente puede hacer el fútbol. O sea, exacerbar nacionalismos, sí, pero también sí. llamar a la paz. Sí. Sí, por eso cuando yo planteo esto de que el poder, desde que el fútbol se convirtió en algo masivo, el poder trató de usarlo a su favor. Esto dicho así parece algo nocivo, parece algo malo. Y yo en sí mismo no diría que es malo, porque mira lo que lograron los jugadores de Costa de Marfil, o lo que logró Pelé. ¿Eso es malo? No. ¿Cómo vamos a decir que eso es malo? Ahora, bueno, ¿cómo lo usó Mussolini? Y sí, eso no está tan bueno. Y lo otro que yo planteo, ¿hubiera llegado a ser presidente Berlusconi, primer ministro de Italia, de no haber sido el dueño del Milan y de no haber convertido al Milan en el gran equipo del mundo? Sí, Berlusconi ya era parte del jet set italiano, ya era millonario, ya tenía cualquier cantidad de negocios, ya era famoso, ya había creado un barrio, ya había inventado la tele por cable, que no estaba en Italia. No tenía una financiera. ¿Qué le faltaba? Estaba visto como un empresario frío. Bueno, ¿qué hizo? Compró el Milan, lo convirtió en el mejor equipo del mundo y a partir de ahí fue 3 veces primer ministro. Lo hubiera logrado si no. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? No sé, decime, no lo sé. Buscaba el ejemplo de Berlusconi, como que buscaba como esa calidad que puede dar, esa cosa humana que da el fútbol, respecto de, claro, siendo él un banquero, el banquero es una persona fría, mala en ciertos momentos, pero se acerca al fútbol.
el mejor ejemplo, Berlusconi con el Milan, Mauricio Macri con Boca, Sebastián Piñera con Colo-Colo, Sí, que quienes lograron un poquito de como la cosa mediática y lograron escalar y llegar a la primera magistratura de sus países. sí, sí. En el caso de Berlusconi, él, yo no sé si cuando él compra el Milan, él ya tenía en la cabeza llegar a ser primer ministro. Lo que sí sé es que él se empezó se mandó a medir, y él de pronto veía la popularidad que tenía, que era creciente. Eh, y, y, y cuando empezó el descrédito hacia la política tradicional, él era un outsider, él era un emergente social, si querés, desde el Milan. Y eso lo había humanizado, como decís vos, exactamente. Lo mismo le pasó a Macri en Argentina. Macri era un empresario y estaba visto como alguien frío hasta que Boca salió campeón del mundo. A partir de ahí era Mick Jagger, era un Rolling Stone. Y lo conocía todo el país, iba a todos lados, firmaba autógrafos, se sacaba fotos. Antes no. Eh, Claramente el fútbol yo creo que entre comillas los humanizó, sí. Macri no tenía esa masividad previo al campeonato No, mundial de Boca. O sea, no, lo no. más conocido de Macri era porque era hijo de Franco Macri. Y porque lo habían Además, secuestrado, lamentablemente, lo habían uh-huh, secuestrado y había sido noticia de todos los diarios varios años antes, ¿no? uh-huh, Pero él era, el famoso de la familia era el papá, el uh-huh. empresario conocido del papá, que además no tenía buena imagen. Y él era el hijo de un empresario que no tenía buena imagen. No, Boca claramente, hay un antes y un después, claramente. Él se convierte en un líder a partir de Boca. Estamos A diferencia, conversando, si querés, por favor. perdón, tanto Berlusconi como Macri Uh-huh. no eran dirigentes políticos previamente, no tenían militancia política. Por ahí Sebastián Piñera sí la tenía. Eh, Piñera ya había sido candidato a presidente antes de comprar las acciones de Colo-Colo. En el caso de Macri y Berlusconi no tenían ninguna vinculación con la política. Eran Ahora, empresarios. Sebastián Piñera funciona bien como la figura del outsider a pesar del pasado político que tenía, en todo caso. Sí, 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 además, a Uh-huh, ver, esto lo sabés más vos que yo. uh-huh. Eh, Piñera era un empresario más que un político, si querés. Era político, pero más era el dueño de LAN Chile, tenía un canal de televisión, ¿no? Era una figura del empresariado, si no me equivoco. Eh, Además de ser política y ser militante desde chico. Claro, y teniendo ese amor por el fútbol, siendo hincha de Universidad Católica, no se va por Universidad Católica, sino que se va por el equipo más popular de Chile, que es Colo-Colo. Eso lo contó el hermano. Mm. No, Eso lo contó no, el hermano. ¿sabes que no recordaba ese dato? Un día lo invitan al hermano, al que es artista. El negro. Eh, sí, Ujú. lo El invitan negro Piñera. a la televisión chilena. Y él dice que después de perder las elecciones con Bachelet, si no me equivoco, eh, lo agarra y le dice: Sebastián, vos tenés que comprar un equipo de fútbol, vos tenés que meterte en el fútbol, pero no en la Católica. La Católica es el 5%. Tenés que meterte en Colo-Colo. Tenés que comprar Colo-Colo si es el 50% del país. Yo le pido disculpas a los de la Universidad de Chile con esto. Lo dijo Piñera, no lo dije yo. Eh, Ujú. eh, bueno, no sé si por hacerle caso a su hermano o por qué, pero Sebastián Piñera terminó comprando el Colo-Colo. Eh, y no sé si por eso o no, la siguiente elección presidencial la ganó. Estamos con José Ignacio Yados, periodista, autor de El Circo de los Pueblos, editado por Aguilar. ¿Qué poder decirnos de nuestro invitado? José Ignacio Yados es periodista y trabajó casi 20 años en el diario La Nación, en donde comenzó como redactor de deportes y llegó a ocupar el cargo de editor en la sección política. Condujo un programa político en la señal Metro, dirigió la revista Ausbank y dictó cursos de periodismo en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Desde 2009 es gerente de relaciones institucionales del canal TIC Sports, donde dirige la estrategia comunicacional, las relaciones públicas y los vínculos con instituciones oficiales y privadas.
Y volviendo al tema del poder y volviendo a Argentina, a Boca Juniors, y tocar la figura de Maradona, eh, sobre todo, y antes de todo, porque creo que vi en una entrevista que habías dado en un canal en YouTube respecto de Maradona y el poder, pero respecto de que Maradona y la relación que tenía Maradona con Mauricio Macri y la difícil relación que tenía Maradona con Macri cuando estando en Boca y cuando llega a la presidencia, donde Maradona se saca fotos con todos los presidentes electos, excepto con Mauricio Macri. Sí, sí. Maradona se llevó siempre muy mal con Macri. Yo creo que había un prejuicio de clases ahí, de ambos. Uh-huh. Maradona siempre opinó de todo. Y a Macri, que siempre fue dueño, desde que nació siendo dueño de empresas, siempre le molestó que alguien, él era el dueño, y el otro era un asalariado. Todos eran asalariados. Pero Maradona nunca aceptó esto, porque Maradona siempre sintió que era más importante que cualquier dueño. Maradona yo creo que fue el jugador más usado en la historia del fútbol mundial. Lo usó la dictadura argentina, la camorra napolitana, casi todos los presidentes democráticos de Argentina. Fue una cosa de loco. Lo usó hasta el presidente de Bielorrusia. Él, por supuesto, que por ahí cuando era chico no se daba cuenta, después me parece que sí. Y en el caso de Macri, fíjate lo que es, desde que en Argentina hubo una dictadura que termina en el 1983. A partir de ahí, con el regreso de la democracia, todos los presidentes democráticos elegidos por el voto, digo esto porque tuvimos 4 presidentes del Congreso, ¿no? En un momento cuando renuncia de la Rúa en el 2001. Todos los presidentes elegidos por la gente, menos Macri, con todos Maradona se sacó fotos, y con todos fue a la Casa Rosada y se sacó fotos, con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, con Alberto Fernández, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con todos. Con Macri no. A Macri no lo quiso nunca y Macri a él tampoco. Y esto es la pregunta respecto de cómo tú nombras a Maradona como víctima del fútbol. Uno no lo imagina como víctima, sobre todo por la actitud que éste tenía, porque era capaz de codearse, como lo mencionas, con el poder en Argentina, con los presidentes electos democráticamente. ¿Cómo termina? Y ahí me gustó una historia que creo que la mencionas en el libro respecto de cómo la camorra italiana, estando él en el Nápoles, eh, cómo lo sacan como de la nada. Es como, él no es tan, como se dice aquí en Chile, no es tan choro, él no es tan así como se le para a cualquiera y va, pero no se molesta con la camorra italiana. No, en algún momento me cuenta un amigo mío que era muy amigo de él, cuando le preguntan eso, che, ¿por qué aceptabas todo lo que te decía la camorra? Y dice, ¿qué querés que haga? Es la O sea, no, camorra. no era, claro, no era tan ingenuo. Hay una historia buenísima con eso. Un día a las 12 de la noche, él estaba en su departamento, estaba con su mujer, su mamá, y creo que ya tenía sus 2 hijas, las 2 más grandes, ¿no? Dalma y Janina. A las 12 de la noche le tocan el timbre en el departamento. Atiende Claudia, que era su mujer en ese entonces, le dice algo al oído, justo había un amigo mío ahí en el departamento, dice, vení, vas a conocer la Nápoles de verdad. El que le había tocado el timbre era el capo de la camorra, ¿no? El jefe de la mafia, Carmine Giuliani. Le dice, seguime, Maradona le tiene que seguir, va el jefe de la camorra adelante en un Lancia rojo, en un auto muy caro, atrás va Maradona en su camioneta, con toda su familia, se subieron toda la camioneta. Y van a un barrio que se llama Forcella, un barrio donde la camorra tiene mucho poder. Es un barrio del centro de Nápoles. Maradona vivía más afuera. Bueno, no había nadie, empieza a 12 de la noche, 12:30, ya 1 de la mañana, no sé qué sería cuando llegan al barrio. Todas las luces apagadas, no había nadie en la calle. De pronto entonces frena el capo de la mafia adelante, se baja del auto y le dice, espera un poquito. Y de pronto se empiezan a prender todas las luces de todas las casas y de la calle. Y empieza a salir gente de todas las casas.
Y entonces ahí se para adelante de Carmine Jr. y le dice, bueno, dale, vení. Empezá a avanzar. Y Maradona avanza despacito y la gente agolpada todo encima de la camioneta. Una vez que ya pasa, no sé, 5, 10 cuadras, le dice, listo, ya está, podés irte. La gente le gritaba, te amo más que a mi hijo se llama Diego Armando por vos, sos lo más grande del planeta, todo lo que a vos se te ocurra. Todo a favor, obviamente. Ni una agresión, nada, ¿eh? Era el máximo ídolo en la calle, ahí en la calle de tu casa. Bueno, una vez que se volvió a la casa, que ya Carmine Jr. le dijo, bueno, listo, muchas gracias, Maradona se volvió a su casa. Eso fue una fenomenal demostración de poder de la mafia. Le mostró a toda la gente que el que mandaba era el capo de la camorra. Tu ídolo viene a la puerta de tu casa porque te lo traigo yo, me responde a mí. El tipo más importante de la historia de Nápoles, si querés, me responde a mí. Maradona, lo que yo digo, fue un instrumento de eso. Ahí no tuvo opción. ¿Qué vas a hacer? Te dice, vení, tenés que ir. Pero él está consciente que ese instrumento, tanto de la camorra, tanto de los militares previo a la organización del Mundial en Argentina, o él de alguna forma se aprovechó de ser un instrumento. Uno, tener el nombre, ser Maradona, y el otro, tener como los favores de esta gente. Sí, yo cuando era chico, con la dictadura argentina, no sé hasta qué punto lo entendía. Él era chico, tenía 16 años, qué sé yo. ¿Lo usó a favor? Sí. Le negoció, cuando Maradona era chico, todos los chicos a los 18 años tenían sí o sí, obligatoriamente tenían que hacer el servicio militar. Maradona ya jugaba en la primera de Argentinos Juniors y en el 79 salió campeón mundial juvenil, en un mundial que se jugó en Japón. A la vuelta del mundial, a Maradona y a 5 o 6 jugadores más, el gobierno militar los cita para el servicio militar. No iban como para que te des una idea de cómo era esto, estabas 3 meses sin salir de una barraca militar haciendo entrenamiento. No podías ni jugar los domingos, ni entrenarte con tu equipo, nada. Tenías que, a las 3 de la mañana te levantaban y te decían cuerpo a tierra, camúflense con lo que haya. Eso era el servicio militar. Y a eso lo habían citado a Maradona cuando salió campeón mundial juvenil. ¿Qué fue lo que negoció de alguna manera? Yo me he visto de soldado, me saco una foto con vos y vos nos das el alta a todos y ninguno de nosotros hace el servicio militar. Bueno, eso fue lo que hizo. Maradona no hizo el servicio militar obligatorio, que todos los demás tenían que hacer, porque era un ídolo, y al gobierno militar le servía más pateando la pelota el domingo que guardado en una barraca haciendo cuerpo a tierra. Otra de las historias que también cuentas en el libro es pasando de la mafia italiana a Colombia. Sobre todo con la historia con Pablo Escobar y Deportivo Medellín y la América de Cali con el cartel mismo. Era la época donde no... Ya, yo tenía noción de Pablo Escobar metiendo las manos en el fútbol. Era la liga completa colombiana la que tenía el narcotráfico metido en sus siendo dirigentes mismos de las grandes esferas del fútbol. Vos pensás esto, en aquel momento todavía la DEA no lo para cuando se muere Pablo Escobar es así, pero en la década del 80, principios de la década del 80, no tenía en su lista de narcotraficantes ni a los Rodríguez Orejuela, que eran los capos del cartel de Cali, ni a un montón de narcotraficantes famosos todavía. Por lo tanto, los Rodríguez Orejuela, por ejemplo, o uno de los dos, Miguel Rodríguez Orejuela, era el vicepresidente de la América de Cali. El América de Cali, en la década del 80, llega a 3 finales seguidas de Copa Libertadores: 84, 85, 86. Las pierde las 3. Pero en ese momento el vicepresidente del club era el capo del cartel de Cali. Cada vez iba a todos los partidos. Cuando el equipo ganaba, bajaba al vestuario. Esto me lo contó un jugador que estuvo ahí. Bajaba al vestuario y le pagaba los premios de los jugadores. Y cuando perdían, y él sentía que sus jugadores, a los que le pagaba muy buenos salarios,
Cuando él sentía que esos jugadores no habían dejado todo en la cancha, los reprendía, les decía de todo. Les generaba miedo a los jugadores a veces. Igual todos los jugadores de esa época hablan bien de él. En el caso de Pablo Escobar es curioso un tema. Pablo Escobar se crió en Envigado. Envigado es un municipio pegado a Medellín. Él le construye la cancha al Envigado. Envigado es un equipito. Los equipos grandes de ahí son el Atlético Nacional de Medellín y el Independiente de Medellín. ¿Sí? El Nacional y el Medellín. Son esos. El Envigado es un equipo chiquitito que queda ahí al lado, afuera de Medellín. Bueno, pero él, como se había criado ahí, él le construye la cancha, pone la plata para la cancha. Incluso dicen que cuando él estuvo preso, no sé si te acordás que Pablo Escobar en un momento está preso y se escapa de la cárcel. Esa cárcel queda en el municipio de Envigado, en la que él estuvo preso. Bueno, Pablo Escobar se construyó una cárcel a su medida. Claro, bueno, él además, él también financió esa cárcel. Así como financió el estadio, financió la cárcel. Él dice que cuando jugaba en Envigado local, él se escapaba para ver el Envigado. Esto no está comprobado. En una de las biografías de él está eso. En la biografía del hermano no, y en la del hijo pero tampoco. No me cabe duda. Pero es muy probable. Y el tema es que él dice que él era hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Eso lo dice su hijo. El hijo escribió 2 biografías. Y el hermano también. Que escribió una biografía más. Los dos coinciden que él era hincha del Independiente de Medellín. Sin embargo, el equipo grande, el equipo importante de esa época era el Nacional, donde jugaba Higuita, donde jugaba, bueno, Leonel Álvarez, donde jugó Asprilla, si no me equivoco. Por ahí me equivoco. Pero bueno. Y sabiendo que el América de Cali estaba manejado por los grandes enemigos de Pablo Escobar, que eran los Rodríguez Orejuela, para él era muy sensible cuando jugaban Nacional contra América. Me contó un jugador del América, de Cali, que cuando ellos viajaban a Medellín, los escoltaban los militares hasta el hotel, se tenían que encerrar en la habitación y no podían salir ni al pasillo, porque todo era un riesgo. El hijo de Pablo Escobar dice que Pablo nunca compró un equipo, ni estuvo vinculado con pases de jugadores, ni nada por el estilo. Pero sí admiten que en unas semifinales de un campeonato jugaba el Independiente de Medellín, perdón, una final de campeonato. Jugaba el equipo de que era hincha, Independiente de Medellín. Partido de ida, partido de vuelta. En el partido de ida, el árbitro, su equipo hace un gol y el árbitro lo anula. Se da vuelta, mirando el partido por televisión, se da vuelta, le dice a uno de sus sicarios, hay que matar a este. Con tanta mala suerte que designan al mismo árbitro para el partido de revancha que se jugaba en Medellín. Bueno, el árbitro nunca pudo dirigir el partido porque lo mataron. Se suspendió el campeonato, fue un lío internacional. Lo mandó a matar Pablo Escobar porque un árbitro había dirigido mal un partido del Independiente de Medellín. O sea, estuvo desde ese punto de vista vinculado. Para él era, cuando jugaban los equipos de Medellín contra el América de Cali, a él le iba la vida en eso, porque se estaba jugando más que un partido, se estaba jugando la supremacía de Medellín contra Cali, o la guerra narco se estaba disputando en ese momento para él. Y bueno, así es como mató un árbitro. Y esa es la búsqueda de los narcos colombianos de llegar al fútbol, ganar estatus, relaciones, tener una posibilidad de que de defensa, porque hay gente que es muy agradecida respecto de, sobre todo Sí. con Rodríguez Orejuela, con el América de Cali. Sí. Anthony de Ávila, un delantero que jugó muchos años en el América de Cali, cuando hizo el gol de la clasificación de Colombia, bueno, no me acuerdo bien a qué mundial, yo creo que el del 98, y cuando hace el gol se lo dedica, no, el 98 no sé si, bueno, más adelante, se lo dedica directamente a los Rodríguez Orejuela, que en ese momento estaban presos en Estados Unidos. Entonces, se lo quiero dedicar a 2 personas que hicieron mucho por mí. Y bueno, lo ayudaron desde chiquitito,
lo llevaron a la América de Cali, lo contuvieron, le pagaron buen sueldo, y bueno. René Higuita también tuvo mucha vinculación con Pablo Escobar. De hecho, hay una historia de un secuestro en el que le piden a Higuita que, como era amigo de muchos del cartel de Medellín, que intercediera. Y él lo hace. Y por eso lo terminan metiendo preso a Higuita un tiempo. Esa historia esto la cuenta incluso el hermano de Pablo Escobar. Que cuenta también, hay una historia muy, muy entretenida. Cuando Pablo Escobar va preso, van preso con él muchísimos sicarios del cartel de Medellín. Entonces él se hace construir en la prisión, en la cárcel, una cancha de fútbol profesional, con una iluminación que, no sé, del Estadio Monumental. Increíble. Y a esa cancha fueron a jugar el Atlético Nacional de Medellín, el Independiente de Medellín y el Envigado, los tres. Cada uno con su equipo, los jugadores más importantes de la selección colombiana, todos fueron a jugar ahí. Y los partidos terminaban cuando se le ocurría a Pablo Escobar. Hay una historia. ¿Cómo? Chuta. No, hay una historia muy graciosa que el día que va a jugar el Nacional de Medellín, con René Higuita como arquero, y Leonel Álvarez, que era el 5 el volante central de la selección colombiana, ahí fueron todos los familiares de los asesinos, una cosa de loco. Pablo Escobar agarra la pelota y dice, bueno, muchachos, esto es así. Esto termina cuando digo yo, no hay entretiempo. Si el partido termina empatado, definimos por penales. Bueno, jugaron 4 horas, creo. Terminaron como a la 1 de la mañana. Empataron. Y entonces van a la definición por penales. Meten todos los penales, queda el último penal de cada lado. El último penal del Nacional de Medellín lo va a patear Higuita, lo patea afuera. El último penal del Nacional de Medellín lo patea Pablo Escobar. Adivina qué pasó. Ganó Pablo Escobar. Adivina quién ganó. Obviamente ganó Pablo Escobar. Obviamente. Pero los jugadores no se podían negar ahí. Es como Maradona con la camorra napolitana, no se podían negar. Ellos tenían que ir a jugar. ¿Qué iban a hacer? Y después firmaban autógrafos, se sacaban fotos, todo lo que vos digas. Ese era el poder de Pablo Escobar. Los narcos en esa época en Colombia habían penetrado todas las instancias sociales. Así como los cantantes más famosos fueron a cantar a la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar o amenizaban las fiestas de los Rodríguez Orejuela. No se negaban, iban. Y así como estaban en el ambiente cultural y también estaban en el deportivo. Hasta que los Rodríguez Orejuela ya tomaban a la América de Cali como una bandera de Cali. Y entonces ahí ya fue una guerra. Porque estaban en guerra entre ellos, entre los carteles. Y en la búsqueda de ese estatus de ganar relaciones, quiero pasar de Colombia a Qatar. Qatar de por sí, el ejemplo máximo es que es la propiedad que tienen en el Paris Saint-Germain. También el ejemplo mismo de que van a ser sede una polémica sede del próximo Mundial de Fútbol. Un mundial que va a ser en noviembre, porque en noviembre hay temperaturas acordes para que puedan jugar los muchachos. ¿Cómo termina Qatar? ¿Cómo termina Qatar siendo parte de Oriente y escuchándose como referencia, así como, oye, ¿sabes que en Qatar se están haciendo cosas? Oye, Qatar es dueño de Messi, por decir algo. Sí. Qatar es un país chiquito, muy chiquito, con muy pocos habitantes, pero con muchos problemas con todos sus vecinos, especialmente Arabia Saudita, que es el país gigante de la región, que es el país limítrofe de Qatar. Pero los cataríes se llevan mal, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con Yemen, con Maldivas, con Egipto. Y además es un país muy chiquitito, no es un país que no es una potencia militar, pero es el principal exportador mundial, o lo era hace unos años, de gas licuado, y tiene petróleo de sobra. Es un país multimillonario, tiene cualquier cantidad de millones para nadie, si querés, porque tenía poquitos habitantes. Y encima estaba peleado con todos los vecinos.
Entonces se da en un momento, en la primera parte del siglo XXI, Qatar en un momento hay un encuentro, o el jeque dice, a ver, hoy, hoy somos nada, somos nadie, no nos da bola a nadie, no existimos en el concierto mundial. Yo en el 2030 quiero ser un actor de más relevancia. Esto lo hacen en el 2006, creo, 2006-2008. En el 2030 quiero ser un actor de relevancia. Bueno, ¿cómo lo logro? Y llegan a la conclusión de que el deporte es uno de los grandes instrumentos o una de las herramientas importantes que van a usar para ser alguien en el 2030. Bueno, ¿y cómo lo usamos? ¿Cómo hacemos que el deporte... Bueno, vamos a hacer una cosa. Con los fondos que nos entran por exportación de gas y petróleo, vamos a crear un fideicomiso y con eso vamos a invertir en un montón de cosas. Bueno, se da la casualidad que en el 2011 el Paris Saint-Germain estaba en venta. Situémonos también esto. Paris Saint-Germain es un equipo que en ese momento había ganado 2 ligas, nomás 2 campeonatos. No era un equipo relevante en la historia del fútbol francés, pero era el equipo de París. El equipo de París, no es que había 10, el único equipo de París. Con todo lo que significa París emocionalmente, si querés. Todo el glamour y todo lo que implica París. Bueno, vieron la posibilidad de por muy poca plata, o poca plata para ellos, porque para nosotros hablar de millones de dólares es casi obsceno, pero para ellos era nada. Y por 100 millones de dólares compraron el Paris Saint-Germain. Y así es como... Eso lo hacen cuando Arabia Saudita los había acusado de promover golpes de Estado. ¿Vos te acordás de la primavera árabe? Lo que se llamó como primavera árabe. Sí. La primavera árabe terminó con 4 gobiernos de la región. Egipto, entre ellos. Y a punto estuvo también de terminar con el de Siria. O sea, pudo haber terminado con 5 o 6. Arabia Saudita, Egipto, Libia, todos dijeron que el gobierno de Qatar estaba apoyando a los movimientos, vamos a decir, insurgentes, no sé. Ellos lo llamaron golpistas. Y lo empezaron a promover por todos lados. Cuando a Qatar, en todo el mundo, bueno, uno no escuchaba hablar de Qatar en el 2010. ¿Qué era? Un país chiquitito, perdido por ahí. Pero de pronto lo que empezamos a escuchar de Qatar era que era un país golpista o promotor de golpes de Estado. No, a Qatar no le gustó esto. Inmediatamente fue y compró el Paris Saint-Germain. Vos podés decir casualidad o no, pero en cuanto lo acusaron de esto... Tiró un volador de luces de 100 millones de dólares para comprar un equipo francés. Sí, sí. Pero el volador de luz raro, caro. Sí, sí, el equipo de París, no el equipo de Montpellier o de, no sé, de Toulouse, el de París. Un equipo que en ese momento no era un equipo importante. Hoy, con el título que lograron hace poco, Paris Saint-Germain es el equipo más ganador de Francia. Pero hasta ese momento era un equipito que se odiaba con lo de Marsella, pero no porque eran rivales a la misma altura. El Olympique de Marsella era un equipo grande y el Paris Saint-Germain no. Pero era París contra Marsella, contra el sur, ¿no? De pronto lo volvieron a acusar, unos años después, los mismos países, 7 eran, lo acusaron de proteger a los terroristas, a los hermanos musulmanes, a Al Qaeda. Y otra vez, ¿de qué se hablaba? Bueno, ya tenían el Paris Saint-Germain, ya tenían la sede del Mundial, pero ¿de qué se hablaba de ellos? De que protegían terroristas. Y le hicieron un boicot. Vos no podías entrar a Qatar ni desde Arabia, ni desde Emiratos, ni si ibas de Egipto, y prohibieron, si vos ibas en avión a Qatar, no podías pasar por arriba de ningún otro país. El espacio aéreo no lo podías usar. Ya, esto era complicado, porque entonces para ir a Qatar tenías que dar una vuelta al mundo, más o menos. No podías comerciar con ellos, entonces le empezó a complicar.
¿Qué hicieron en ese momento? Compraron a Neymar. Hasta ahora el pase más caro en la historia del fútbol es el pase del brasileño Neymar, en 222 millones de dólares. Coincidió, si querés de casualidad o no, con el boicot que le hicieron sus vecinos. Y cuando los vecinos estaban acusándolo de proteger terroristas y le estaban generando muy mala imagen internacional, Qatar compró a Neymar y de ahí en adelante de lo único que hablaste es de Qatar, Neymar, el Paris Saint-Germain, el Mundial de Fútbol, Qatar y el deporte. De casualidad o no, si querés como parte de una estrategia que ellos habían impuesto en los primeros años de los 2000, cada vez que tuvieron un problema y que le empezaron a generar mala imagen internacional, ellos contraatacaron con fútbol. Ellos no pueden ir a la guerra. Qatar no puede ir a la guerra contra Arabia Saudita. Es un país chiquito contra un gigante, no puede. ¿Cómo contraatacó? Con poder blando. No puede ir con poder duro. Poder duro es la violencia. Qatar no puede responder con violencia. Qatar respondió con poder blando, que es el poder obtenido por vía diplomática, por el marketing, la comunicación. Eso es un término que empieza a trabajarse en 1990 en Harvard. La mayor exposición mundial de poder blando, si querés, es la de Qatar con el deporte. ¿Cómo respondió a las acusaciones y a la imagen negativa que le estaban creando? A través de poder blando. Y bajo Así como ese, llegaron hasta hoy. y bajo ese mismo poder también, tomando en cuenta los últimos hechos, la ocupación rusa en Ucrania y sobre todo el ejemplo mismo de Roman Abramovich, el entonces dueño del Chelsea, que se vio obligado respecto de la invasión misma a dejar su activo más importante, según él, el Chelsea, Sí. como para que el gobierno británico no se lo quitara. Sí. Rusia ha influido mucho últimamente en el tema fútbol, sin quererlo, ¿no? La política rusa. Un caso es lo que vos mencionás del Chelsea. Abramovich es una celebridad mundial a partir del Chelsea. ¿Vos lo conocías antes? Yo no. A partir del Chelsea firma autógrafos en Japón, si querés. Por otro lado, tenés lo de Ucrania. El equipo más ganador de Ucrania en los últimos 10 años es el Shakhtar de la ciudad de Donetsk. Uh-huh. Eso queda en la región del Donbass, en el este ucraniano, que es una región manejada por prorrusos. Como está manejada por prorrusos, al Shakhtar le bombardearon el estadio. Tenía un estadio de primer nivel mundial. Y el Shakhtar se tuvo que ir de Donetsk, que es un desplazado. Se tuvo que ir de Donetsk a jugar a Kiev, a la capital. Con un problema. En Kiev tiene... el mejor equipo de Kiev es el Dinamo y es el gran rival del Shakhtar. Y el Shakhtar tiene que jugar en la cancha del Dinamo, porque su cancha fue bombardeada y los expulsaron de su zona, de su región. Lo llamativo es que el Shakhtar, siendo el mejor equipo, es visitante hasta cuando juega de local. Porque en Kiev no los quieren, porque los ven como los representantes del este prorruso. Entonces siempre los odian en Kiev. En este momento la Liga Ucraniana no se está disputando, ¿no? Pero mientras tanto, lo que te decía era, mirá cómo un tema político entre Rusia y Ucrania hace que el equipo más importante del país se tenga que mudar y que lo odien en todo el resto del país porque lo identifican con los rusos cuando estos fueron afectados por los rusos. Y el otro lío que también generado por Rusia está en Moldavia. Moldavia tiene una región que se llama Transnistria, donde está un equipo que se llama Sheriff, que este año se hizo conocido porque jugó contra el Real Madrid en la Champions. Transnistria, hubo una guerra que se quiso independizar de Moldavia, no lo logró, pero se metió el gobierno de Rusia. Entonces dijeron, bueno, vamos a una cosa. Transnistria va a tener su constitución, su moneda, su capital, sigue dentro de Moldavia, pero hacen lo que quieren. Y el fútbol moldavo está representado por un equipo que no se siente moldavo. Y el que le permitió, o el que definió que tenía que representar a Moldavia, aunque estuviera en una zona casi independiente, es Rusia. O sea, se metió hasta en eso.
O sea, la política impacta. Mirá lo que pasó en Francia con lo de Mbappé. El tema del pase de Mbappé, si se iba o no se iba al Real Madrid, se da en el medio de las elecciones francesas, en las que tiene que definir Macron, que es amigo de Mbappé, contra Marine Le Pen, que es de derecha. En el medio de la campaña, Macron lo llamó por teléfono a Mbappé cuando estaba en un canal de televisión. Es como si en este momento yo estoy hablando con vos y para demostrar el poder que tengo y que soy amigo del gran ídolo de la sociedad, levanto el teléfono y digo, hola Mbappé, ¿cómo estás? Y él habla con vos por teléfono. Macron usó a Mbappé para su campaña. Mirá lo importante que será el fútbol. Y cuando le preguntaron, ¿qué joven francés te inspira a Macron? En medio de la campaña dijo Mbappé. No se le ocurrió, no pensó en un científico, no pensó en, no sé, en un cantante, en un actor. Pensó en Mbappé. Él lo tiene medido eso, obviamente. Tiene medido que Mbappé es el gran ídolo de la juventud. O sea, pensó en el preciso. Claramente lo usó. Estuvo esperando que Mbappé se pronunciara. Uh-huh. Estuvo esperando que Mbappé dijera que lo iba a votar a él. Mbappé no lo dijo nunca, pero bueno, salió al aire en un canal de televisión. Macron lo llamó al celular él al aire, ¿viste? Entonces, de alguna manera, no dijo que lo iba a votar, pero jugó con Macron bastante. Macron le pidió que se quedara en París Uh-huh. y le prometió que iba a ser el embajador de los Juegos Olímpicos, que dentro de 2 años se hacen en París. O sea, eso explica el no rotundo al Real Madrid, que Y una mucho parte tiempo seguro. él quiso irse al Real Madrid porque Sí, la liga francesa sí, buena onda y todo, pero la liga francesa no es la liga española. claramente. Sí, sí. Se metió hasta el presidente. Uh-huh. El presidente lo llamó, le pidió que se quedara y lo hizo en el medio de la campaña electoral. O sea, yo estoy seguro que especuló con eso. Eh, una vez me dijo uno de los vicepresidentes del Barcelona. El Barcelona es algo muy importante. El eslogan de ellos es más que un club. Y en realidad es una bandera de Cataluña. Una vez me dice un vicepresidente del Barcelona que ante cada elección catalana todos los políticos iban a ver al Barça y se dejaban ver en el estadio. Y yo le digo, pero yo soy hincha del Barcelona. Cuando voy a votar, si yo fuera hincha del Barcelona, en el momento de ir a votar, yo debería ir a votar por el bien de Cataluña, no por el bien del Barcelona. Me dice, está bien, está claro, pero si un político te dijera, si vos sos hincha de un equipo y un político que quiere tu voto dice que odia a tu equipo, vos no lo vas a votar. Uh-huh. Y si dice que es hincha de tu equipo, vos le vas a tener simpatía. Eso lo logra casi el fútbol y casi nada más. Y, Y esto y te lo digo. volvemos a Maradona. Y, claro, claro. Uh-huh. El velorio de Maradona, cuando Maradona muere, el velorio es en la Casa Rosada. Uh-huh. No te olvides que muere en medio de la pandemia del coronavirus. En Argentina casi que uno no podía salir de su casa. Sin embargo, el presidente de la Nación pone a disposición de la familia de Maradona la Casa Rosada. Hubo miles y miles y miles de personas durante horas desfilando para ver el féretro de Maradona. En el medio de una pandemia. No podíamos salir a la calle, pero ahí se llenó de gente igual. Eso lo logra el fútbol. No, en ese Aunque, momento recuerdo, hacía algo multitudinario, recuerdo la muerte de Perón, la muerte de Evita, la muerte de Alfonsín, ¿no? Y la de Maradona superó todo eso. ¿Y qué le queda A la hoy de al Perón no sé. fútbol? ¿Y qué le queda hoy ¿Cómo? al fútbol? ¿Qué le queda hoy al fútbol? Tengo en este momento lo que está ocurriendo en Chile es que se está discutiendo una modificación a la ley de sociedades anónimas deportivas y muchos de los clubes que son sociedades anónimas se están reforzando con políticos. Muchos políticos de la última gestión de Sebastián Piñera. Bueno, también de la centroizquierda en todo caso. Pero es como se ve, es como las armas que tienen los clubes de fútbol, en Chile por lo menos, para defenderse de las garras mismas de la política, contratando a políticos.
también hay una vocación de los políticos de ser parte de este circo, porque te da muchas relaciones, te hace visible. Hay muchos dirigentes que no serían muy conocidos si no fuera porque juega tu equipo y vos lo ves ahí siempre en la cancha y vos lo ves, no sé, ayudando a la contratación de un jugador. Los políticos también quieren ser parte del mundo del deporte. En Argentina, el presidente Independiente es uno de los sindicalistas más importantes, que es Hugo Moyano. Boca puso un presidente de la Nación, si creó un presidente de la Nación como Macri. El Colo-Colo ayudó a Piñera, podemos decir que lo ayudó un poco, seguramente. Yo creo que eso los políticos lo ven. Yo no sé. Es posible también que los clubes digan yo necesito peso político para, sobre todo cuando pasa algo así como sociedades anónimas. Acá en Argentina no hay sociedades anónimas deportivas, en Chile sí, y es posible que necesiten tener buena llegada a la política, buena capacidad de lobby. Pero a los políticos también les gusta estar ahí, ¿eh? Ganan mucho ellos. José Ignacio, ya en los minutos que nos quedan de esta grabación, que ha sido extensa pero gratificante, muy entretenida, sobre todo de historia, de fútbol, de política. Primero, bueno, a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y quienes nos escucharon a través de Spotify y Amazon Music, recomendarles, ahí está El Circo de los Pueblos, editado por Aguilar en Chile, y obviamente que también lo pueden encontrar tanto en su librería física como también en formato ebook. Una entretenida historia de fútbol, política y más que nada un gran rompecabezas del poder eh, en, en la cancha sobre todo. José Ignacio, bueno, reiterar, agradecértelo esta casi más de hora de conversación que llevamos en esta grabación y obviamente estos minutos finales son tuyos para que diga lo que guste. No, muchas gracias a vos por la posibilidad de contar de qué se trata el libro. Yo creo que el fútbol es una de las grandes pasiones del mundo. Yo creo que no hay nada tan popular y que movilice tanto como un partido de fútbol. Creo que esto lo ve el que tiene poder. El que tiene poder no necesariamente es un político, puede ser un empresario, lo fue Berlusconi, o puede ser Pablo Escobar, o puede ser un jugador de fútbol. En este momento el presidente de Liberia es George Weah, el mejor jugador liberiano de la historia, el mejor jugador africano de la historia, el único jugador africano que ganó un Balón de Oro. Hubiera llegado a ser presidente, no había terminado el colegio, Weah, cuando se presentó la primera vez para ser presidente. Entonces yo creo que el fútbol tiene mucho poder y esto lo ven los poderosos. Esto no es ni malo ni bueno per se. Depende cómo se use y quién lo use. Lo que tengo claro es que cuando nosotros festejamos un gol de nuestro equipo, hay alguien que está viendo algo más. Y está viendo qué beneficio puede obtener de eso. No solo económico. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Yo creo que con la tecnología el fútbol es cada vez más popular. Y hay cada vez más maneras de ver un partido. Antes tenías que estar sentado delante de un televisor, probablemente en el living de tu casa. Hoy lo podés ver acá, en el celular. Te lo llevaste a cualquier lado, estás caminando por la calle mirando un partido de fútbol. Yo lo que creo que esto crece, es cada vez más. Y cada vez Internet ayuda a que el fútbol llegue a más lugares en el mundo. Y yo no veo que esto vaya a frenarse, sino creo que esto se va a potenciar. No veo ni menos gente en las canchas, ni menos hinchas. Es más, veo un fenómeno hasta globalizado. Como decías vos hace un rato, el Chelsea con Abramovich son famosos en China, en Australia, en India y en Japón. Y eso no pasaba antes y cada vez pasa más. Con lo que, bueno, muchísimas gracias desde ya por haberme permitido contar todo esto. Para mí fue un gran placer.
No, el placer nuestro para que haya aceptado conversar con esta casa digital y obviamente agradecerle a José Ignacio Yadoz, autor del Circo de los Pueblos, editado por Aguilar. José Ignacio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, en serio. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.